Al Espíritu de Dios que pueda desmantelar todo pensamiento que le impida a usted ser formado a la imagen de Jesucristo. Oramos para que el Espíritu de Dios desmantele, derribe y destruya toda estructura que le impide a usted y a mí ser formados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y que este poder venga a establecer sobre su vida con propiedad la causa eterna. Recuerde usted que la causa eterna es lo primordial en usted. Que Cristo sea formado y usted pueda dar a conocer a su Hijo. Esa es la máxima aspiración de todo ser humano. Aunque el mundo no conoce esta verdad, la conocemos nosotros, que ya estamos algunos años en los caminos del Señor. Y entendemos que una de las cosas prioritarias en nuestra vida es dejar todo aquello que pueda impedir que usted sea formado, que sus generaciones sean formadas. Y estamos trabajando para aquello. Trabajamos para que la obra de Jesucristo sea estandarizada en esa medida sobre nuestra vida. Y esperamos que usted sea una materia dispuesta para eso, amén, esta mañana, amén. Usted es materia dispuesta en esta mañana. ¿Me puede decir amén? Recuerde que usted tiene que creer y confiar que usted es todo lo que la palabra de Dios dice que usted es. Amén. Crea que lo que la palabra de Dios dice que usted es, eso es usted. Aunque usted no lo crea, si la palabra de Dios lo dice, eso es lo que usted es. Amén. Aunque usted vea muy lejos el ser formado, usted debe creerlo. Quizás hay personas que puedan garantizarle con mayor profundidad y precisión lo que yo le estoy diciendo. Yo con casi 40 años en el Evangelio le puedo decir que Dios cumple lo que hace. Dios es fiel en dar lo que promete. Lo que Dios nunca le va a dar a usted, lo que Él no le ha prometido. Lo que Él no le ha otorgado como herencia, no se lo va a dar. Ya sea un llamado, una gracia, algún favor que usted requiera de Él. Lo que Dios consagra, eso Él está comprometido a dárselo. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la inmunidad que el pueblo de Dios tiene. De la inmunidad a la cual nos ha llamado Dios. El reino de Dios tiene una inmunidad. Y yo quiero comenzar a hablar acerca de aquello porque creo imperioso en medio del presente siglo donde nosotros estamos viviendo, en medio del presente siglo donde vemos muchas personas ir y venir dentro de nuestras iglesias, entendemos que que muchas personas que han tenido conocimiento de Dios están muy desprotegidas, no están inmunizadas a ciertas patologías espirituales que les hacen vivir una vida muy en Cristo, o una vida religiosa, no en Cristo, sino que una vida religiosa más que una vida en Cristo. El que tiene una vida en Cristo tiene una vida inmunizada. El que vive la religiosidad de la fe va a ser una persona que va a ser afectada durante toda su vida. Y va a ser afectada durante toda su vida por no estar inmunizado por la palabra de Dios. Recuerde usted que la palabra de Dios es la que le otorga a usted toda la grandeza que usted necesita para poder defenderse de todo lo tóxico de este sistema. Entonces usted necesita ser equipado con esto. Recuerde que aún yo con casi 40 años leyendo la Biblia, mientras más leo, me siento más un alumno casi. En medio de todo el aprendizaje que Dios nos da, cada vez que aprendemos algo nuevo, revelacionalmente hablando, nos sentimos tan alumnos, tan con una información tan
incompleta, no porque Dios haya sido incompleto, sino que porque a lo mejor nosotros no hemos puesto la rigurosidad en aprender lo que debemos, porque estamos muy sometidos a lo temporal. Entonces, el último año, ¿cierto?, que hemos estado hablando demasiado acerca de las cosas eternas y lo temporal, esperamos que usted haga el ejercicio, un ejercicio sencillo. ¿Cuánto de su mente está situado en lo temporal y cuánto de su mente está situado en lo eterno? Usted tiene que hacer esas evaluaciones. Usted tiene que hacer las evaluaciones de cómo, de cuánto de sus 24 horas al día, al menos usted dormirá 8, por lo tanto, si duerme 8, a usted ya le quedan 16 horas. ¿Cuánto de esas 16 horas usted en verdad está concentrado en lo eterno o está concentrado en lo temporal? Recuerde que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos redimir el tiempo. En Efesios capítulo 5, él dice que debemos redimir el tiempo porque los días son malos. Hace 2000 años atrás, el apóstol Pablo ya declaraba que los días eran malos. Después de 2000 y tantos años, los días están mucho más críticos que hace 2000 años atrás. Ya el apóstol Pablo no tan solamente lo veía en su presente que los días eran malos, proféticamente lo estaba declarando, que vendrían días en que serían críticos para la humanidad. Y hoy estamos viendo la crisis en medio nuestro. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a vivir la inmunidad? ¿Cómo usted vive como una persona inmune ante todo lo que sucede? ¿Cómo la palabra a usted le equipa para ser una persona inmune a todo lo tóxico de este sistema, a todo lo tóxico espiritualmente? Voy a hablar de la inmunidad en varias... hoy día no voy a tocar tópicos que son importantísimos. Lo que es la inmunidad dentro del matrimonio, de las relaciones paternales, los voy a hablar en las semanas que vienen. Hoy voy a tocar solamente lo central de lo que es la inmunidad. Voy a hablar qué significa, a qué apela, cómo usted llega a ser inmune. Eso lo vamos a ver ahora y vamos a desarrollar en unas 2 o 3 semanas más la inmunidad en otras áreas. Cómo usted es inmune en su economía, cómo usted es inmune con las enfermedades en su cuerpo. Todo aquello habla acerca de la grandeza de la palabra en usted. La palabra usted le tiene que hacer inmune en todas las cosas, en todo. Usted tiene que ser una persona inmune en todo, porque la Biblia a nosotros nos llama a vivir y a llegar primero y a vivir en la plenitud de Cristo. Cristo no vivió enfermo, Cristo no tuvo crisis existenciales, Cristo no tuvo necesidades, Cristo no tuvo padecimientos familiares, Cristo no fue afectado por la indiferencia de su gente. Recuerde usted que la casa de Cristo, sus hermanos y toda su casa no creían en la dimensión que creía toda la ciudadanía en él. Por algo él dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia casa. Entonces, todas esas cosas, cómo nosotros vivimos en la inmunidad de la palabra de Dios, cómo yo me mantengo firme ante las críticas situaciones que uno tiene que vivir a todo nivel. Nosotros tenemos que estar inmunes y la palabra de Dios es lo que a usted le va a permitir vivir esa inmunidad. ¿Cómo usted vive haciendo durante el estudio, mientras yo estudiaba esto? El Señor me ministraba, no he profundizado aún en aquello, pero el Señor me ministraba con respecto a lo que la ira desata y cómo Dios quiere hacernos libres, inmunes a la ira. La ira es algo que está en las personas y brota de la nada. Y mientras meditaba en esta palabra, es increíble cómo las personas pasan de la calma a la ira en milimésimas de segundo. De la nada explotan. Entonces yo entiendo que necesitamos que la palabra de Dios nos revele cómo llegar a la inmunidad de situaciones que desatan en nosotros tremendos caos. Usted necesita ser inmune, yo necesito ser inmune, el mundo necesita ver la seriedad con la cual la palabra nos ha formado a nosotros. Mientras el mundo no vea aquello, el mundo no va a admirar el Evangelio.
El mundo admira el Evangelio por causa de que Dios ha formado en usted y en mí la persona de Cristo. Dios no es denostado porque Él no puede manifestar su gloria. Él no puede manifestar su gloria porque no hay hombres y mujeres que quieran manifestarlo en el estándar que Él lo desea, como lo hizo en su Hijo. Por lo tanto, nosotros tenemos una demanda para con el Señor. Dios nos imputa por su gran amor derramado, nos imputa la necesidad de ver cómo yo hago un escrutinio de mi vida donde yo he sido presa de situaciones donde la desesperación y el caos se ha desatado en mi vida y no he sido inmune a lo que en verdad la palabra de Dios debió haberme hecho inmune. No es que la palabra de Dios haya fracasado, la palabra de Dios no fracasa. Amén. Usted tiene que tomarlo desde ese punto de vista. La palabra de Dios nunca fracasa. La palabra de Dios es eterna, es perfecta. Los mandamientos de Jehová son perfectos para que usted sea formado en la medida de lo que Dios, en la faz de su Hijo Jesucristo, ha planificado para usted y para mí. Por lo tanto, quiero comenzar, ¿cierto?, a hablar acerca de la inmunidad desde el principio, de cómo Dios le impartió al ser humano inmunidad, cómo le concedió inmunidad. Recuerde usted esto, el ser humano fue creado inmune. Adán fue creado inmune. Él de su propia voluntad fue infectado por el mal. Cada uno de nosotros somos infectados y perdemos nuestra inmunidad porque no tenemos cosas resueltas en el corazón. Y mientras nosotros no tengamos cosas resueltas en el corazón, tú serás afectado de todo lo que suceda a tu alrededor. Hay cosas que escaparán a tu control. Y escaparán a tu control por no tener la inmunización de la palabra. Por eso, amados, nosotros como iglesia hemos puesto rigurosa atención en cuanto a la palabra. Nos gusta cantar, nos gusta adorar, pero le damos prioridad máxima a lo que es la palabra formativa. Nosotros queremos formar gente que haga una diferencia notable en medio de nuestra sociedad. Y necesitamos hacer esa diferencia. Usted necesita ser una persona relevante en medio de la sociedad. Usted necesita ser una persona en la cual Dios pueda confiar en toda la dimensión de lo que significa la palabra confiabilidad. Entonces, hablar de esto, amado, no es un tema fácil, porque nosotros los seres humanos somos muy sensibles. La sensibilidad que hay en los seres humanos es tremenda. Porque lo primero, hemos hablado de que el ser humano se ofende por todo. Por todo y por nada, el ser humano se ofende. Entonces necesitamos lidiar con esos sentimientos que nos llevan a ser afectados y no inmunizados. La palabra de Dios no va a ser fácil digerirla, pero entiendo que si Dios la dijo, no tenemos otro camino más que ese camino. ¿Ok? Entonces, comienzo leyendo Deuteronomio capítulo 6, verso 24 al 26, que dice lo siguiente. Dice, y nos mandó Jehová el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días. Mire, aquí usted ve la causa del. Usted recuerde que cada vez que aparece la palabra para, está el propósito, por lo cual Dios dice algo, ¿no? Entonces Él dice, y que temamos a Jehová nuestro Dios para que usted tenga un resultado, nos vaya bien en todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Usted sabe que el ser humano desde la creación se le fueron ordenadas cosas y desde la creación el ser humano aprendió a ser desobediente y no obediente. Así que usted y yo lidiamos con un estigma, la desobediencia. Eso usted va a lidiar todos los días con eso. Usted obedece lo que le es cómodo y lo que le es incómodo usted lo va a cuestionar. Eso es así.
¿Y qué es lo que usted va a cuestionar? Todo aquello que usted necesite corregir en usted, en su vida, usted lo va a cuestionar, sí o sí. Lo que es cómodo es fácil, ¿no? O lo que usted ya está haciendo es fácil, obedecerlo. Lo que usted no puede hacer, usted va a entrar en conflicto inmediatamente. Cuando se le dé una orden en esa área, usted va a entrar en conflicto inmediatamente. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios consagra en su palabra y nos dice que debemos ser obedientes a lo que se nos ha mandado. Entonces, leí este texto del libro de Deuteronomios, que es donde está situado el Antiguo Pacto, pero Romanos capítulo 14, 17 dicta lo siguiente. Dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y por qué apelo a este texto? Porque así como Deuteronomio que recién leíamos decía que tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. Entonces, el primer principio, tú vas a tener justicia en tu vida cuando tú cuides de poner por obra todo lo que se te ha ordenado, todo lo que se te ha encomendado. No hay justicia si no hay obediencia. Amén. Entonces, si el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, lo primero, para que el reino de Dios, ¿cierto? Como el reino de Dios es justicia, paz y gozo, tú necesitas entrar en obediencia para que esa justicia, ese gozo y esa paz sean una realidad en su vida, en tu vida y en mi vida. Ahora, recuerda esto, que como el reino de los cielos es justicia, paz y gozo, tú no puedes demandar justicia si tú no andas en justicia. Y si tú no andas en justicia, ¿cierto? Si tú no andas en justicia, no caminas en la justicia de la palabra, no tendrás paz ni tendrás gozo. Justicia, paz y gozo. Ese es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo. Leo estos textos para que usted haga como un mapa conceptual por donde Dios nos quiere llevar con respecto a cómo llegar a ser inmunes. Si tú andas en justicia, que en el fondo la inmunidad de Dios es su justicia. Cada vez que tú andas en justicia, tú estás inmune. Todo lo justo te hace ser inmune. No puedes ser afectado. Lo vamos a ir desarrollando. Entonces, como la palabra de Dios dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, lo primero que tú tienes que relevantemente en tu vida trabajar es cómo está tu justicia. ¿Estás operando justicia, viviendo justicia, ordenando tu vida en justicia? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Eso es lo primero. Entonces, de esto se desprende que el que anda en justicia tendrá paz, gozo, porque es el diseño de sus caminos y la naturaleza de su reino. Recuerda eso. La justicia es el diseño de sus caminos y la naturaleza de su reino. Por ejemplo, si tú eres una persona injusta, no posees la naturaleza del reino. Si yo soy injusto, no poseo la naturaleza del reino de Dios. Por eso, una obra de injusticia determina la naturaleza que a ti te gobierna. Inmediatamente. O sea, cuando tú vayas a operar y obrar en el medio donde tú te desarrollas, si operas con injusticia, hay una naturaleza que se va a expresar desde ti. Entonces, cuando la justicia de Dios es relevante en ti, la injusticia no puede tocarte. No puede ser tocado. Ojo, con esto no quiero decir que la injusticia no se levante en contra de ti. Una cosa es que la justicia se levante en contra de ti y otra cosa es que te llegue a afectar. Eso lo vamos a ver ya más adelante con otros ejemplos. Pero quiero que vayas dando esas primeras pinceladas. Porque alguien podría decir, pastor, me sucedió un problema con una injusticia. Ok, pero deja que eso vaya teniendo su causa y su desarrollo. Vamos a ver si al final te va a lograr dañar. Porque la injusticia tiene un propósito, dañarte. Lo importante es que tú no te muevas de tu posición de justicia. ¿Ok? Ok, entonces, el que anda en justicia tendrá paz y gozo. Es el diseño de sus caminos
y la naturaleza de su reino. Los que andamos y vivimos bajo esta constitución, saldremos siempre victoriosos. La ley de nuestro Dios no puede ser vulnerada, ni sobrepasada, ni reemplazada en nuestra vida por ningún sistema de gobierno. Nada puede reemplazar el gobierno de la justicia en ti. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que este sistema te oprima con su injusticia, tú no abandones tu justicia. Amén. Fuego no se apaga con fuego, ¿no? Entonces, si son injustos contigo, tú mantén tu justicia. Si alguien te grita, no pierdas la calma. El proverbio dice que la blanda respuesta, ok, esos son principios. Opera de esa manera. Ahora, si tú me dices, es que pastor, yo no me dejo pasar a llevar por nadie. Pues si una persona que te grita no te está pasando a llevar, la persona está siendo sobrepasada por sí misma. Cuando tú le contestes con calma, con paz, esa persona se va a sentir avergonzada de su estallido. Tú tienes que aprender a vivir en estos principios. El sistema puede volcarse en contra de ti, pero tú mantente ahí, en tu justicia. ¿Ok? Estamos en un mundo que es complicado, amado. Es complicado. Entonces, ¿cómo yo voy conduciendo mi vida por la justicia de Dios? Voy a poner la plataforma, porque como estos mensajes nosotros los subimos a nuestra cuenta, queremos entender que nosotros estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto no anula los mandamientos. El nuevo pacto confirma los mandamientos en ti. Amén. Quiero que recuerdes esto. El nuevo pacto no anula los mandamientos, los confirma en ti. ¿Por qué? Porque antes vivíamos por causa de hacer y de ejecutar los mandamientos sin Cristo. Hoy con Cristo podemos ejercer y cumplir los mandamientos porque Cristo está en nosotros. Porque Cristo fue el único que cumplió los mandamientos. Y Cristo en nosotros es posible cumplir esos mandamientos. Amén. Recuerden, nosotros no somos salvos, y quiero hacer este paréntesis, nosotros no somos salvos por cumplir los mandamientos, nosotros somos salvos por gracia. Pero el comportamiento del que ha sido justificado es caminar en los mandamientos de Dios, porque ese es nuestro estándar y ese es nuestro barómetro para ser medido en cómo nos comportamos y cómo Cristo ha sido formado en nosotros. Hago ese énfasis. Entonces, ¿por qué hago este énfasis? Porque Juan, 1 Juan capítulo 5, 2, 3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos dice que no son gravosos. Amado, los que estamos en Cristo, cumplir los mandamientos no es un problema. Era un problema cuando no conocíamos a Cristo. Ese sí que era un problema. Pero hoy, con Cristo en nosotros, no es difícil cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros y Él ya los cumplió. Amén. En Él somos, por eso la Biblia dice que en Él somos perfeccionados. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Así que no se preocupe, estamos en el nuevo pacto, cumplimos los mandamientos porque Cristo está en nosotros. No es una problemática caminar en los mandamientos porque tenemos la naturaleza de Cristo, y el que tiene la naturaleza de Cristo tiene toda la esencia de aquel que cumplió toda la ley en plenitud. Amén. Le quiero llevar por estos caminos para que usted entienda a lo que vamos encaminándonos. Primera de Juan capítulo 3, 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Lo está diciendo Juan, el último de los apóstoles que murió. Juan lo está diciendo. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mire qué profundo es este texto. Cuando Él dice, en esto conocemos que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué Él puede? ¿Por qué Dios puede permanecer en nosotros? Porque como Cristo permanece en nosotros, donde está Cristo, ¿quién está también? Ese es el tema. Por eso, amado, esto parece básico, pero es vital para que usted entienda que usted, si es un hijo de Dios, si usted está llamado a ser hijo, está llamado a ser una altísima representación de Dios versus
todo lo que confabula para que ese diseño sea vulnerado en usted. No, porque todo este sistema conspira en contra de usted. Usted entienda eso. Este sistema conspira todos los días para hacerlo volver atrás a usted. Hay una conspiración infernal. Todos los días se levanta una conspiración en contra de usted, en contra de mí, para abandonar ese estado de justicia que revela a Dios a través de nuestra vida. Amén. Así que entienda eso. Entonces, y segunda de Juan, capítulo 1:6. Estoy hablando acerca de los mandamientos para que usted entienda qué significa esto. Segunda de Juan, capítulo 1:6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Cómo tenemos que andar? Según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído, y en esta palabra quería poner énfasis, como habéis oído desde el principio. O sea, desde Edén. Dios, su gran amor, lo está manifestando desde Edén. Desde el principio. Dios viene manifestando amor. Por eso soy enfático en este texto. Él desde el principio ha manifestado su gran amor. Y Dios viene manifestando sus mandamientos desde el principio. Amén. Entonces, debido a toda la plataforma que quiero poner para que usted entienda qué significa ser inmune. Si yo le preguntara a usted cuántas veces usted durante la semana no fue inmune a situaciones que le sobrepasaron, no me las diga. Yo sé que usted fue sobrepasado por muchas cosas. Entonces, ¿qué significa? Ahí en su vida no había inmunidad. Entonces, si yo le pregunto a usted, si yo le hago esta pregunta, usted contésteme. ¿Usted necesita inmunidad? Okay. Hubiera querido un amén más rotundo, pero ¿usted necesita inmunidad? Eso. Yo la necesito, amado. Yo necesito inmunidad. Y yo necesito inmunidad. ¿Por qué necesito inmunidad? ¿Por qué usted necesita inmunidad? Porque la inmunidad de Dios es lo único que va a garantizar que la justicia y el reino de Dios pueda ser visto a través de usted. No hay otra forma. Por eso Cristo fue inmune. Por eso a Cristo no lo tocó nada. Por eso Cristo no fue alcanzado por nada. Entonces nosotros, imagínese usted, ya hemos hablado de este tema antes, pero imagínese usted que a usted le venga a presentar el plan de salvación una persona que es tóxica en su hablar, que está enferma por todo, que critica por todo, que tiene un hogar desordenado. Pero además de todo aquello, esa persona va a la iglesia y le dice, te invito a la iglesia. Y usted sabe que esa persona es tóxica, insoportable, irónica, abusadora, y tiene todos los estigmas de una persona natural. Dígame ¿usted iría a la iglesia? ¿Aceptaría su invitación? Obvio que no la aceptaría. Eso estoy claro yo. Entonces, cuando yo le hago a usted y le ilustro esta imagen, estoy ilustrándole que todo aquello que a usted le haya vulnerado y usted no haya sido inmune por la palabra, llegará a ser en usted una muy mala propaganda del reino de Dios y usted se transforma en un pésimo estándar para las personas. Por eso la grandeza con la cual una persona va a honrar y va a servir a Dios va a depender de la plataforma que tú le pongas con tu vida espiritual. O sea, tu vida espiritual va a ser el escalón mínimo, no el máximo, el mínimo. El mínimo para que esa persona conozca a Dios va a ser hasta donde tú has llegado, de ahí para arriba. Amén. Entonces, de acuerdo a todo esto, que ojo, que esto no lo podemos relativizar. Esto tiene que ser serio. O sea, esto es como cuando alguien a ti en un empleo te contrata. O sea, cuando Dios a ti te contrata, y de hecho la Biblia habla acerca de, cuando Él habla acerca de la viña, dice que un señor arrendó su viña a unos obreros. Y dice que se fue algunos años y después volvió a pedir cuenta de lo que había arrendado. Amado, nuestro Dios negocia. Te parece a lo mejor un poco absurda esta palabra, pero Dios es un negociador y Él no va a perder lo que ha invertido.
Eso te lo quiero dejar muy en claro. Dios no va a perder lo que ha invertido. Y amado, no te estoy hablando de dinero. Estoy hablando de la riqueza que Dios a ti te ha dado, de Él. Pueden ser hijos, esposa, trabajo, asignación. El dinero es el resultado de todo lo que tú haces, pero lo central de Dios es cómo tú fructificas en aquello que Dios te ha mandado a fructificar. Entonces, es bueno que tú te hagas una evaluación, es bueno que yo me evalúe en esto. ¿Cuán inmune yo estoy? Esta semana, ¿cuántas veces fui sobrepasado de algo? Pero lo más terrible de ser sobrepasado es cuando tú eres sobrepasado en lo mismo una y otra vez. Eso ya es crónico. O sea, cuando tú sistemáticamente eres sobrepasado de lo mismo todos los días, tú estás crónicamente enfermo. O sea, estamos esperando que a ti te venga una metástasis espiritual. O sea, que llegue el momento en que ya definitivamente no va a haber resolución para ti. No vamos a tener cómo sacarte, porque la metástasis es la pudredumbre que ha afectado todos los órganos en un cuerpo. Entonces, cuando algo ha comenzado a dañar tu vida y termina infectándolo todo, ¿qué es lo que normalmente un médico dice de una persona que tiene cáncer y el médico dice, ¿sabe qué? Ya tiene metástasis? ¿Qué significa eso? ¿Que tiene los días? Entonces, claro, la persona preguntará, y doctor, ¿cuántos días o cuántos meses le quedan? Entonces el doctor mira la hora, dirá 9, 8, 7. O sea, hay personas que ya están crónicas a punto, o sea, espiritualmente amado, puede suceder que en la iglesia también tengamos gente que se ha acostumbrado a sobrellevar su enfermedad. Y eso es lo más triste. Cuando tú tienes en medio de la iglesia gente que en vez de haber inmunizado su vida, se acostumbró a llevar la enfermedad que carga. Por eso la palabra de Dios lo que quiere hacer en tu vida es sanarte para que tú seas la exposición de un hombre y de una mujer restaurada, transformada, cambiada por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué significa entonces inmunidad? Lo primero que quiero hablar. ¿Qué significa inmunidad? Si bien la expresión verbal no aparece en los textos de la palabra de Dios, el Creador, nuestro Padre, consagra la inmunidad a todos los que andan en su palabra y en sus principios. Y consagra la inmunidad desde el principio hasta el fin de las Escrituras, con el propósito que seamos guiados en todo lo que su palabra misma garantiza. Entonces, la inmunidad de la palabra de Dios tiene que ver, como dijimos, con su justicia. El que anda en justicia está inmune. ¿Qué es lo que es el reino de los cielos? Justicia. Ok. El que anda en justicia tendrá paz y tendrá gozo. Eso es inmunidad. Porque dime tú, una persona que anda en justicia, que tiene paz y que tiene gozo, ¿la pueden sacar de esa situación? O sea, ¿te puede amargar una mala noticia? ¿Te puede traer problemas? Un quiebre laboral, de pronto que te digan, voy a prescindir de su servicio. ¿Puede quebrantarte una situación como esa? No, porque entendemos que si hemos andado en justicia, y andar en justicia vamos a hacer más relevante las próximas semanas, el que anda en justicia no teme. De hecho, la palabra de Dios dice, decidle al justo que le irá bien. Mira, mamá. O sea, el que ha aplicado su vida a la justicia no tiene temor de malas noticias. Lo consagra la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice ella. Entonces, amado, para ti y para mí, ser inmune como sinónimo significa andar en justicia. Eso es inmunidad. Entonces,
la inmunidad de la palabra de Dios, como tiene que ver con su justicia, todo lo que Él consagra e instruye que debemos hacer, aquello nos protegerá. La palabra de Dios y su justicia inmuniza toda nuestra vida, protegiéndolo todo por causa de todo lo que su justicia nos ha otorgado a nosotros. Mira, todo lo que por causa de tu justicia, de su justicia, en tu justicia, se te ha sido dado, no se te puede quitar. O sea, nadie te puede quitar lo que la justicia de Dios a ti y a mí nos ha dado. Es imposible. Mientras tú te mantengas en justicia, es imposible que tú seas vulnerado. No hay forma. Lo vamos a ver más adelante con otros ejemplos en las semanas que vienen. Entonces, esta palabra, inmunidad, se asocia a la medicina, a la política y a otras asignaciones de la vida, ¿no? Inmunidad procede del latín immunitas, ¿no? Y significa, inmunidad significa situación del que está libre de padecer daño. Es una persona inmune. Situación del que está libre de padecer daño. O sea, el que anda en justicia está en una posición donde cualquier dardo que le tiren, cualquier piedrazo que le tiren, no se va a inquietar. Esa persona va a poder soportar una ofensa, va a poder soportar una humillación, va a poder soportar una avasalladora y malentendido trato, lo va a poder sobrellevar, porque es inmune. Entonces, debemos poner énfasis en eso. Entonces, inmunidad significa entonces situación del que está libre de padecer daño. Pero aquí, escuche bien aquí lo que le voy a decir, porque de esto depende que usted entienda este principio. Destaca la cualidad de inmunidad, que no es atacable por ciertas enfermedades o que está exento de ciertos cargos y penas. Eso es la inmunidad. Para la biología, y aquí hay una aplicación excelente que encontré, para la biología y la medicina, la inmunidad es un estado de resistencia que tienen ciertos individuos o especies frente a la acción patógena de microorganismos o sustancias extrañas. Eso es la inmunidad. Usted sabe que, me gustó mucho la frase, esas acciones patógenas de microorganismos o sustancias extrañas. Usted sabe que hay personas que tienen conductas extrañas, patologías extrañas. Ahora, el final de toda esta explicación, inmunidad, ¿cierto? Como significa situación del que está libre de padecer daño, y la biología, ¿cierto? Lo contempla como que es un estado de resistencia que tienen ciertos individuos. Dicho estado puede ser natural o adquirido. Escuche bien esa frase, mire. Natural o adquirido. Nosotros, como personas terrenales, naturalmente no lo teníamos. Pero había uno sí que lo tenía. Amén. Entonces, dicho estado puede ser natural o adquirido. Nosotros adquirimos la inmunidad. A nosotros se nos dio inmunidad. No tenemos inmunidad por naturaleza. Entonces, si esta definición la aplicamos a la creación, Adán entonces era una creación terrenal y poseía la naturaleza creativa de Dios, pero no los componentes de su naturaleza esencial. Escuche bien eso, ¿eh? Entiéndalo bien. Para que usted entienda en qué posición está usted, en qué posición está el ser humano natural y en qué posición está el ser humano creado según Dios, que es diferente. Entonces, si esta definición la aplicamos a la creación, Adán era una creación terrenal. Poseía la naturaleza creativa de Dios, pero no los componentes de su naturaleza esencial, ni su ADN, porque él era terrenal. Pero Cristo, al nacer en este mundo, poseía la naturaleza divina y esencial de Dios, la de su procedencia. ¿Ok? ¿Me va entendiendo? Escuche bien este texto bíblico que vamos a leer, 1 Corintios capítulo 15, 47 y 48. Adán entonces estaba condicionado por lo terrenal. ¿De dónde formó Dios a Adán?
del polvo de la tierra. Entonces está acondicionado a lo terrenal. O sea, sometido a las leyes terrenales de obediencia por la instrucción de la palabra. Cristo estaba concebido y dirigido por lo celestial y por la naturaleza de su procedencia. Entonces, ¿por qué a usted sin Dios le costaba ser bueno? Porque usted era terrenal. Nadie puede ser bueno sin Dios. Nadie puede ser bueno sin Cristo. No se puede llegar al cielo sin Él. No se puede ostentar la naturaleza de Dios sin Él. Por eso lo terrenal es terrenal y lo celestial es celestial. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios capítulo 15, verso 47. Dice, el primer hombre es de la tierra, o sea, tú y yo. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahí estamos entendiendo entonces. Sí, vamos, usted va entendiendo esta mañana. ¿Cuál es el terrenal? Tales los terrenales. O sea, como fue Adán, así usted es, así soy yo. Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Como el celestial está en nosotros, nosotros ya no somos terrenales. Somos, dígalo, ¿eh? A la gente le cuesta decir eso. Wow, no me había dado cuenta que era divino. Divinamente creado por Dios. Usted fue divinamente creado por Dios. Y eso a nosotros nos da una connotación. Eso nos da una importancia. Porque usted ya no posee, escuche bien, usted ya no posee el ADN de sus padres. Aunque usted sigue amándolos, usted ya no posee su ADN. Usted posee el ADN de Cristo. Ahora yo entiendo que usted emocionalmente ama a sus padres y usted lo tiene que hacer. La Biblia de Dios consagra que usted tiene que amar a sus padres. Pero usted hoy porta el ADN de Cristo y Cristo el ADN de su Padre. Por eso nosotros somos hallados en Él. ¿No le da gozo esto, amado? Entonces usted va comenzando poco a poco a entender por qué usted tiene que llegar a ser una persona inmune. Entonces, como Adán estaba condicionado por lo terrenal, los que hemos recibido a Cristo estamos situados en lo espiritual, en lo celestial. Por eso, amado, usted cuando esta obra ha sido hecha en usted, usted pasa a ser una persona inmune de todo lo que pueda suceder a su alrededor. Por ejemplo, usted puede ser afectado por alguien o por algo, afectado por alguien o por algo, en una situación, y usted no tiene problema en besar a esa persona, en amarla, en decirle amigo. Mire, Cristo, aún con el que le traicionó con Judas, cuando le estaba entregando, Cristo le dijo a Judas, amigo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Dime tú, ¿quién le diría a un traidor esas palabras? Solamente una persona que carga la naturaleza divina. Solamente esa persona. Por eso, amado, el ser hijo de Dios, amado, no tan solamente tiene que ver con una representación, tiene que ver con una inmunidad que hay en ti, que no eres afectado por nada. Pues hay personas que cuando son afectadas se les nota en el rostro inmediatamente. O sea, una persona le hace tanto el rostro, Dios mío, se le transforma. Y no precisamente en Cristo, ¿no? Sino que brota esa naturaleza adámica que nos ha traído tantos problemas a los que la hemos poseído. Porque digo a los que la hemos poseído porque hoy tenemos la naturaleza de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aunque dígalo por fe, aunque solo por fe, pero dígalo. Si usted está en el proceso de ser trasladado, dígalo aunque sea por fe, amado. Porque usted tiene que creer eso. Entonces, la palabra de Dios le otorgó inmunidad al ser humano. Desde el principio de la creación, Dios instruye a Adán y declara de qué dependía aquella inmunidad. Entonces debemos entender que todas las cosas que fueron creadas fueron sujetas a leyes a las cuales Él quiso sujetar. Por ejemplo, antes de que Él sujetara al hombre a una instrucción, Hechos capítulo 17, 24 al 27 dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todos los linajes de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. A esto se le llama marcos reguladores. Tu vida y la mía tienen marcos reguladores. Cuando tú te sales de esos marcos reguladores establecidos por Dios, te saliste de su inmunidad. Amén. Entonces, dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahí está el propósito. ¿Para qué es lo que es? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, amado, tú y yo hemos sido llamados a ser inmunes. No hay cosa tal como esas palabras que dicen, mira, ven al Señor y de ahí en más vive la vida como puedas. Eso no es así. Dios te ha llamado para que tú seas pleno en todas las cosas. En todo, ojo. Cuando Dios dice en todo, es en todo. Integralmente. Entonces, Job capítulo 26, versos 9 y 10 dice, para poder afirmar el tema de los límites, Él encubre la faz de su trono y sobre Él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Dios a todo le ha puesto límites y marcos reguladores. A todo. A la creación. Toda la creación tiene límites. Todo. Todo está regulado por su palabra. A una obediencia. A una obediencia estricta a una instrucción de parte de Dios. Entonces, como la tierra y toda la creación tiene una instrucción, ¿cómo tú pierdes la inmunidad? Entonces, ¿cómo tú pierdes la inmunidad cuando tú desestimas el consejo de Dios? Pierdes tu inmunidad. Inmediatamente. Y la única orden que Adán y Eva tenían era lo que aparece en Génesis capítulo 2, verso 15 al 17. Esa era la única orden, no había otra. Esa era la única demanda de Dios. Cuando Él le dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mira lo que dice, de todo. O sea, todo lo que había en el huerto era para él. Todo, absolutamente todo. Entonces, si el todo de Dios es para ti, siempre Dios va a poner una demanda donde tú puedas manifestar obediencia. En todo. Entonces nosotros a nuestros hijos, todos los que somos padres, podemos decirle, hijo, ok, mira, puedes ir, pero hasta tal hora. O sea, no es que puedas ir y llegar a la hora que quieres. Ok, ya anda, pero a tal hora te quiero aquí. Marcos reguladores. Digan amén los hijos. Se quedaron en silencio los hijos, así como que comenzaron a mirar a los papás y... Hello, ¿qué significa eso, padre? ¿Qué está hablando el pastor? Entonces, Génesis capítulo 2, verso 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué está diciendo Dios? El día que tú comas de él, pierdes mi protección, mi inmunidad. Lo pierdes todo. Ciertamente morirás. Entonces, yo no me atrevería a decirle a un hijo, mira, el día que me desobedezcas, ciertamente te saco de mi testamento. No. De pronto uno podría dar una orden, uno quizás no es tan estricto para dar una orden, pero Dios la dio. Y a Adán y Eva, la desobediencia le costó la herencia de Edén. Nunca más volvieron a Edén. Nunca más. Entonces cualquier persona dirá,
Pero pastor, ¿cómo tan rígido? Si no se trata de rigidez. Se trata de que tú aprendas lo que es una instrucción. Se trata de que tú aprendas lo que es una demanda. Entonces, la versión, me gustó mucho la versión porque estuve leyendo la parte final. O sea, el día que de él comas, ciertamente morirás. La versión Levorati Truso, que es una Biblia que explica de otra manera la frase, la parte final dice, cuando dice ciertamente morirás, la versión Levorati Truso dice, quedarás sujeto a la muerte. Y eso me pareció perfecto. O sea, el día que tú desobedezcas, la muerte en tu vida va a ser inevitable. Vas a ser esclavo de la muerte todos los días de tu vida. Esclavo de ella. Ahora recuerden ustedes que nosotros no éramos tan solamente esclavos de la muerte. O sea, no éramos esclavos del pecado, sino que éramos esclavos de la muerte. Todo lo que hacíamos era muerte. Por eso, amados, nosotros tenemos que valorar lo que implica un acto de obediencia. Tú tienes que aprender a valorar qué significa vivir en inmunidad. Amado, nosotros los padres sobre todo debemos aprender esto rigurosamente para que los hijos tengan un sentir de inspiración en lo que hagan. Porque es la única forma de poder traspasar una buena herencia de comportamiento, de vida y no de muerte a nuestros hijos. Entonces, toda expresión, de acuerdo a esto, toda expresión que sale de la boca de Dios es vida. Cuando la transamos por una idea humana y la reemplazamos por una directriz terrenal, vamos camino a la muerte. Mire, cuando Dios dice que algo hay que hacerlo de una manera, ¿cómo hay que hacerlo? De esa manera. Yo por eso, amado, prefiero ser bíblico, centrado en Cristo y centro bíblico en toda la Escritura. ¿Para qué? Para no desviarme ni a izquierda ni a derecha. Pero cuidándome de no ser también, como usamos algunas veces la palabra, no siendo fundamentalistas en entender ciertos protocolos que Dios quiere que también entendamos en el Espíritu. Entonces, toda expresión que sale de la boca de Dios es vida. O sea, todo lo que Dios te ordena es vida. Cada vez que tú lo tuerzas, vas camino a la muerte. Por eso Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen, pero son caminos de muerte. Amado, cada vez que Dios te dé una directriz, hazlo. No lo cuestiones, hazlo. Hazlo. Ten fe, ten confianza. Ten confianza. Si Dios te dice algo, espera que venga el resultado de aquella orden que Dios te da. Espera que Dios la dé. Según la palabra de Dios, su inmunidad, la inmunidad de Adán, dependía de la obediencia que le diera a la palabra enseñada e instruida. Amado, no había posibilidad de daño para Adán. Era imposible que fuera dañado. Mientras él se mantuviera sujeto y sumiso a la orden, estaría protegido y garantizado su cuidado. Tú entiendes, amado, que la palabra de Dios está para garantizar todo lo que Él te ha consagrado en su palabra. Tú desobedeces y las garantías se acaban. Por ejemplo, los que tienen vehículos y los que tienen que contratar un seguro. La palabra de Dios es un seguro de vida para ti. Amén. La palabra de Dios es un seguro de vida. Tú te olvidas de eso y te viene la muerte. Tú sabes que una de las cláusulas que tienen los seguros de auto es que tú puedes andar en el vehículo y si chocas, el seguro va a pagar al que dañó y tu auto y todo aquello. Pero tienen una cláusula que dice que si tú andas en estado de intemperancia, alcohólico, dice que la póliza no funciona. Y eso se tiene que obedecer. Yo le pregunto, ¿cuánto de la gente que tiene vehículo obedece esa instrucción? Así es en la vida. Porque mira, al ser humano le gusta engañar el sistema.
a Dios no lo vas a poder engañar. Amén. Mira, tú puedes engañar todos los sistemas estatales y a nivel mundial los puedes engañar todos. El sistema de Dios no puede ser engañado. No dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:6 o 6:5, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres, eso segarás. Entonces, el reino de Dios tiene que ver con lo que es justo. Si Dios te ordena algo, hazlo. Si Dios te imputa algo para mantener tu bienestar, hazlo. Es la única forma en la cual tú puedas permanecer siendo una hermosa representación de quien Él es. Entonces, con Adán comenzaron los desastres para la humanidad. De ahí en más, los acontecimientos se fueron sucediendo en medio de cómo se condujo la gente. De ahí la gente ya comenzó a andar como ella quería. Adán, su familia, fue objeto del primer crimen cometido bajo el régimen del hombre. El primer crimen que hubo sobre la tierra fue causal de la desobediencia de haber comido lo prohibido. Amado, los desastres de tus hijos son provocados por tu insurrección. Los desastres en tus hijos son provocados por tu desobediencia, no por la de ellos. Y te lo voy a revelar por la palabra de Dios. De ahí en más, el primer levantamiento, el primer alzamiento, el primer sufrir de un crimen fue lo que Caín le hizo a Abel. De ahí en más, la humanidad se independizó de Dios. Jueces capítulo 21-25 nos enseña cómo andaba la gente en aquellos días, ¿no? El libro de los jueces nos muestra que todas estas personas se dejaban llevar por sus reflexiones, por sus opiniones, por sus sugerencias, y ahí tenemos los resultados de la nación, dividida, quebrantada y empobrecida. ¿Por qué? Porque Jueces capítulo 21-25 dice la palabra, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No te parece familiar esa palabra que cada cual hace lo que bien le parece? Pero todas las personas que nos hemos sometido a un protocolo de vida, de instrucción, de obediencia, todos los que tenemos un padre y nos dejamos guiar por esa palabra, yo personalmente puedo decir que mi vida ha sido favorecida desde que encontré un padre. Primero desde que me encontré con mi padre y el que me dio un padre espiritual terrenal en su representación, desde esa vez se acabaron mis dramas. Se acabó mi orfandad. Se acabó el andar de aquí para allá. Porque el huérfano anda de aquí para allá buscando saciar necesidades, no principios. Porque el principio de Dios es darte un padre para que aprendas a someterte a una instrucción. Yo personalmente puedo decir que desde que encontré un padre, las cosas cambiaron radicalmente, sustancialmente. ¿Por qué? Porque tengo una persona que me supervisa, que me instruye, que me corrige, que me enseña, que me equipa constantemente. Y eso es lo glorioso de la paternidad. Entonces, cuando Adán se desconecta de Dios, se desconecta de la fuente de su paternidad. Y al desconectarse de la fuente de su paternidad, ¿qué es lo que le alcanzó? Todo el desastre. La orfandad que hubo en él. Entonces, esto nos recuerda, ¿se acuerdan cuando hablamos acerca del hijo pródigo? Cuando el hijo se desconectó de su padre. ¿Cómo volvió después a su padre? Miserable, pobre, vagabundo, maloliente. Lo único que conservó, la memoria de dónde estaba su casa y dónde estaba su padre. Amén. Eso es lo que tú tienes que aprender en la vida. Eso es guiarse por principios. Eso es guiarse por la instrucción de la palabra. Entonces, lo que intento transmitir en esta mañana es que no podemos tener resultados estables en la vida sin un manual de instrucción al cual obedecer. Como el hombre no obedeció a la voz de Dios, dejó la palabra, Dios hablaba con el hombre.
Como el hombre desestimó esa voz, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios dejó la palabra escrita para que fuese oída, obedecida y compartida. Por eso cuando tú oyes, obedeces y compartes. Por eso la formación que nosotros hagamos de la gente va a depender cómo tú oyes, cómo obedeces y al final eso va a determinar cómo tú lo compartes. Yo conozco mucha gente, amado, en estos 40 años he conocido mucha gente que ha sido muy mal formada. Han nacido mal, los han dado a luz. Hay muchos hijos, amados, nacidos ilegítimamente. Eso es muy duro de decirlo. Yo estoy preparando una instrucción acerca de aquello. Hay hijos que han nacido ilegítimamente. No han sido concebidos por voluntad de Dios. Han sido concebidos por voluntad humana. Hay muchas iglesias que Dios no levantó, las levantó el hombre. Y lo que el hombre levanta, tarde o temprano, está destinado a perecer. Por eso nosotros debemos ser enfáticos en estas cosas. Porque esto es una línea muy fina. Esto es una línea muy fina. Así como existen los hijos ilegítimos en una relación matrimonial estable, así también en lo espiritual. Lo natural es una imagen también y una ilustración de lo natural. No podemos esperar que nos vaya bien cuando hemos decidido ir por caminos opuestos a los de Dios. Cada vez que esto sucedió, el resultado y el desenlace fue fatal. Cada vez que tú ves en la palabra de Dios una historia donde la independencia de la palabra de Dios fue el distintivo, el desastre fue inevitable. ¿Eso es así? Entonces, amado, cuando se pierde la inmunidad, ¿cuándo se pierde entonces? Para ir cerrando este primer tema. ¿Cuándo yo pierdo la inmunidad? Cuando nos apartamos de la palabra de Dios y nos alineamos a la reflexión de nuestros propios criterios. Y quiero recordar la palabra, cuando Dios fue explícito y le dijo a Adán, no comas de ese árbol ni lo toques. Génesis capítulo 3, verso 3. Eso lo repite Eva, ojo. Cuando la serpiente le pregunta, le dice, no hay que tocarlo ni comerlo. O ni comerlo ni tocarlo. Lo primero que tú haces antes de comerlo es tocarlo. Ni lo toques ni lo comas. Entonces, una orden, entonces de acuerdo a esto, una orden no debe ser vista desde la perspectiva de la prohibición, sino desde la responsabilidad que se nos demanda por causa de la confianza depositada en una instrucción. Una orden tiene que ver con la confianza que se te ha concedido. Mira, puedes hacer todo esto, pero esto no. Se te está delegando confianza. Sé una persona confiable. Dios quiere tratar tu vida. Mira, y Dios quiere tratar tu vida y muchas personas a veces no se dan cuenta cuando Dios les está dando confianza, les está dando responsabilidad. Mucha gente no se da cuenta. Cuando Dios los está favoreciendo con algo y no se dan cuenta que Dios está depositando su confianza en ellos y Dios quiere observar a ver cómo van a actuar. La creación fue entregada a la administración del hombre con el más alto sentir de amor y de generosidad de parte de Dios. Y la instrucción de obediencia no debe ser visto como una limitancia para el hombre, sino como el barómetro que medirá nuestra seriedad y compromiso a la confianza de Dios depositada en nosotros. Mira, te entrego todo mi jardín, adminístralo. Todo esto es tuyo, pero esto no lo puedes tocar. ¿Estamos? ¿Se ha dado cuenta usted que a los niños normalmente los niños usted le dice, mira, puedes andar en todo este lugar, pero esta puerta no la abras? ¿Qué hacen los niños? Y van precisamente a esa puerta. Porque la humanidad, nosotros ya no, gracias a Dios. La humanidad carga el estigma de ir precisamente donde se le está dando una orden que no debe ir.
Así son los niños. Por eso, mucho pueblo de Dios adulto es un niño aún. Porque uno le dice lo que tiene que hacer y no lo hace. Ahora uno como padre se cansa de enseñar. No. ¿Se cansa a veces de repetir las mismas cosas? No. ¿Por qué? Porque entendemos que del 100% de la casa escuchará, pero no el 100% de la casa accederá a la instrucción, ejemplarizándola en su vida. Porque todo aquello que sea incómodo de regular en nuestra vida, lo vamos a combatir, hermano, y eso lo vamos a combatir. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que cuando tú te resistes a la enseñanza de Dios, pones en riesgo el patrimonio que Dios a ti te ha dado. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Puso en riesgo toda la creación. Porque no fue, amado, no fue que solamente su familia sucumbió. Sucumbimos todos. En ese hombre puso en riesgo toda la humanidad. Pero gloria al Señor que hubo un hombre que posicionó nuevamente a toda la humanidad. Eso es lo glorioso de esto. Por eso tenemos el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán te dejó expuesto a todo lo calamitoso de una decisión humana. El segundo Adán te volvió a poner en el mismo lugar donde originalmente Dios siempre nos miró y nos quiso mirar. ¿Estás siendo bendecido en esta hora? ¿Estás siendo equipado con la palabra de Dios? Te va a costar esto, amado. Esto te va a costar. Esto te va a costar. Pero el fruto que después va a venir, después de haberte ejercitado en la palabra, tú vas a decir, gloria al Señor. Gracias, Señor, por esa palabra impartida. La creación fue entregada a la meditación del hombre con el más alto sentir de la generosidad. Dios es generoso en todo. Entonces, ¿por qué se pierde la inmunidad? Por desestimar la voz de Dios, por reflexionar algo que se debe obedecer, por cuestionar lo que se debe ejecutar, por analizar lo que se debe aplicar por fe. Te lo voy a volver a leer. ¿Por qué se pierde la inmunidad? Por desestimar la voz de Dios primeramente. Por reflexionar algo que se debe obedecer. Nunca reflexiones una orden de Dios. Por cuestionar lo que se debe ejecutar, hazlo. Por analizar lo que se debe aplicar por fe. Imagínate tú, si Abraham hubiera cuestionado toda la orden de Dios, hubiera analizado todo. Ese hombre no es jamás padre. Ahí tenemos a Saúl, que en vez de ejecutar una orden, la relativizó, no mató a todo el pueblo de Amalek, los que ya sabemos la historia. Amalek no fue destruido y Amalek terminó por amargarle la vida a Israel cientos de años. Amado, todo lo que tú no obedeces, todo lo que tú no acatas de Dios, te hace perder tu inmunidad. Por eso, amado, la palabra de Dios no es un consejo antojadizo de un pastor, es la exhortación a que tú puedas disfrutar de toda la riqueza de Dios, de todo lo planificado que Él tiene para ti. Pareciera ser que la gente a veces piensa, oye, a los pastores les encanta amargarle la vida a uno diciéndole las cosas que tienen que hacer. No, nosotros te estamos guiando hacia las fuentes de aguas de vida que están preparadas para ti, para los que obedecen la palabra. Tú quieres lugares relevantes, te tienes que someter a protocolos divinos. Tú quieres lugares de altísima influencia, necesitas dirigirte por marcos reguladores. Nadie puede llegar a un lugar si no está instruido, capacitado y equipado para poder ejercer en aquellos lugares. Entonces, ¿por qué se pierde entonces la inmunidad? Por desestimar la voz de Dios. Y todo lo demás. Reflexionar lo que se debe obedecer. Cuestionar lo que se debe ejecutar. Analizar lo que se debe aplicar por fe. Entonces, ¿cuáles son las cosas que perdió Adán? Lo primero que perdió, ¿cierto? Cuando le dice, de cierto morirás, lo primero que perdió fue la protección. ¿Qué es lo primero que descubrió Adán cuando comió? ¿Qué es lo primero que perdió? Estoy desnudo, la protección.
Algo lo protegía de su desnudez. Lo primero que perdió fue la protección. De ahí en más, y como perdió la protección, de ahí en más, la muerte le dañó, ocasionando que sus días estuvieran contados. Y la vejez inevitablemente degradaría su cuerpo, llevándolo hasta la tumba. O sea, el destino de una persona desobediente, amado, que desobedece las instrucciones de Dios, su destino es la muerte. Pero el que obedece la palabra de Dios, Jesucristo dice, mis palabras son espíritu y son vida. Ahí está claro, hermano. Entonces, lo primero que perdió fue la protección. La seguridad. La inseguridad comenzó desde ese mismo día. Y el primer afectado de la seguridad de su casa fue Abel, lo que dije hace un momento atrás. Esa familia perdió la seguridad. Y Dios consagra en su palabra que aquel que no ama la palabra, los directos afectados son los hijos. Oseas capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Mire, cuando Dios el Padre le dice a Adán, haz esto, Adán lo que está desechando es el conocimiento impartido de Dios. El conocimiento impartido por el Ruaj, el Dabar de Dios sobre su vida. ¿Y qué fue lo primero que sucedió? Perdieron esto, perdieron. Mi pueblo fue destruido porque desecharon el conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, ¿de quién se olvida Dios cuando tú te olvidas de su ley? De los hijos. Ahí está claro. Entonces, si hay algo a lo cual nos debemos apegar es a este protocolo sacerdotal. Mi pueblo fue destruido. Perdieron los privilegios. ¿Cuánto privilegio tenía Adán en Edén? La autoridad es un privilegio, pero también una responsabilidad. Toda la creación le beneficiaba a él directamente. Todo lo que ella producía le honraba a él. Todo lo que había sido creado le servía a él. Su autoridad le daba balance a toda la creación. El todo de la creación de Dios se mantenía en armonía por causa de su obediencia. Mira, amado, la obediencia de Adán mantenía en armonía toda la creación. Todo estaba sujeto a su obediencia. Toda la creación se mantenía en armonía por causa de su obediencia. Romanos 5:14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Escucha bien aquí, mire esto, ¿eh? Dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Pregúntese por qué reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pregúntese. ¿Por qué no fue hasta Juan el Bautista y fue hasta Moisés? Porque cuando Dios da los mandamientos, la palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios son vida. Por eso fue hasta Moisés. La muerte, mire, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Hasta Moisés. Yo no había reparado en eso. Hasta Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés nos entregó toda la palabra para volver al estándar original. Pero como ya la creación estaba afectada, necesitábamos a Cristo en nuestro interior para poder llevar. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Dios de pronto, ¿qué hizo Dios? Dios de pronto levantó hombres que llevaron la palabra al más alto estándar. Samuel, Daniel, sus amigos, Josué, Moisés, Abraham. Hombres excelentes de un porte y de una talla invidiable. Hablando en términos entendibles. Ejemplares. Pero no todos. Fueron algunos que destacaron. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos y fueron inspiración para sus generaciones. Pero necesitábamos uno que en verdad transformara nuestro interior para que pudiésemos caminar en esa palabra.
¿Hasta cuándo entonces reinó la muerte? Hasta Moisés. ¿Por qué? Porque a Moisés le fue dada la palabra de Dios. Aleluya. ¿No dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que alegra el corazón? Los mandamientos de Jehová son justos. Amado, hasta Moisés solamente. De ahí para acá, los que no quisieron andar en ese estándar, fue porque no quisieron. Pero los que sí quisieron andar en ese estándar, obtuvieron los privilegios otorgados solamente a aquellos que andan en estos principios. Para terminar, perdieron el sustento. Cuando se pierde la postura de obediencia, terminamos por perder nuestra posición. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Perdió la postura de obediencia. ¿Y qué fue lo que hipotecó al final? Su posición. Nunca más volvió a estar en el lugar inicial. Amado, la desobediencia te puede llevar a perder donde Dios te ha puesto. La posición donde Él te ha establecido. Dijimos anteriormente que la palabra de Dios consagró para Adán toda la creación funcionaba para él. Pero cuando pierde la posición, Dios le dice en Génesis capítulo 3, versos 17 al 19, le dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Porque escucha, ni siquiera le dice obedeciste a la voz de la serpiente, sino que le dice obedeciste a la voz de tu mujer. Mujeres, la que tenga oído para oír, que oiga. Cuando usted le vaya a decir algo a su esposo, dígale algo que edifique y no algo que destruya. Cuidado con eso. En tus manos está edificar a tu esposo o destruirlo. Mire, y Dios le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, todo el orden, amado, todo el orden de Dios estaba en manos de ¿quién? De ese hombre. Amado, si esto es tan glorioso, todo el orden de la creación en las manos de un ser sobre el cual se depositó toda la confianza. Nosotros los varones, los que estamos aquí, a los que se nos ha concedido una esposa, hijos y todo aquello, ya les voy a enseñar en las próximas semanas acerca de esto. En sus manos. Y le dijo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Yo veo a esos varones de nuevo al trabajo y de nuevo y de nuevo. Los que hemos sido redimidos, decimos, Señor, gracias, pues voy al trabajo que tú me diste a prosperar, a hacer crecer esa empresa. Si hay uno que se levanta, mire, si hay uno que se levanta todas las mañanas, de nuevo me tengo que levantar ese maldito trabajo. Ese es Adán, hablando en ese hombre. Pero cuando se levanta un hombre, se levanta y dice, Dios mío, gracias, este día tengo salud, me voy a superar, voy a cumplir todas las metas y Dios va a ser glorificado a través de mí. Ese es el Adán Cristo, dando honra y honor por lo que se le ha concedido. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo miro algunas esposas aquí que miran a la esposa así como que algunas no lo quieren mirar de frente, sino que lo miran así como que los ojos le llegan acá, ¿no? Así que ponen los ojos blancos porque están mirando para acá, ¿no? Pero gloria al Señor por ella, ¿no? Que el hombre no se ponga duro, no se ponga nervioso. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Terminando, cuando le das la espalda a la palabra de Dios, todo lo que Dios creó te dará la espalda a ti también. Lo que más
una de las cosas más graves en la pérdida del hombre fue su reputación. Usted sabe, ¿se ha dado cuenta usted que las personas cuando pierden la reputación hablan lo que quieren de él, le dicen lo que quieren, lo suben y lo bajan y la persona dice, oye, perdí toda mi reputación, aquí todos hacen lo que quieren conmigo? El hombre dejó de ser confiable para administrar los bienes de la creación de Dios. Al dejar de escuchar la voz, perdió su reputación y la creación nunca más fue sometida a su dominio. Las bestias dañaron y se rebelaron con los que debían obedecer. El ser humano se transformó en un alimento para muchos de ellos y no en el objeto de su admiración. ¿Sabes tú lo que sucede cuando se pierde la reputación que Dios te ha dado? Todos hacen contigo y se transforman en verdaderas fieras contra ti. Yo puedo ver a Jesucristo en la cruz y puedo ver al soldado que lo mira y cuando ve que expira, el soldado dice, y eso quedó consagrado en la palabra, y el soldado dice, este en verdad era hijo de Dios. Amado, escúchame bien esto. El mundo puede dañarte, puede hacer infinidad de cosas contra ti, pero la reflexión final de esa persona va a depender en el estado de inmunidad que te mantuviste. Y vas a recibir las mismas palabras que recibió Cristo al final, cuando su última gota de sangre fue vertida sobre la tierra y murió. Ese soldado redimió todo lo que los demás no pudieron decir. En ese soldado se condensó que ese hombre era justo. Y ese hombre decía, en verdad, este era hijo de Dios. Amado, Dios jamás a nosotros nos va a hacer perder la reputación si tú te mantienes en la justicia de la inmunidad de la palabra de Dios. Amén. Que esta palabra el día de hoy te permita enfrentar una semana gloriosa, llena de justicia, para que el gozo y la paz reinen en tu corazón y el reino de Dios sea visto donde quiera que tú vayas. Que te muevas con prestancia, que te muevas con firmeza, con seriedad, que seas una persona estable, que nada te saque de la justicia de Dios, porque cuando te saquen de la justicia de Dios, de su palabra, quedarás expuesto y la inmunidad del Dios Altísimo no te podrá proteger. Por eso que el Dios de paz, mire lo que dice la Biblia, el Dios de paz nos guarde. Irreprensibles para el día de su venida. Amén. Ponte de pie en esta mañana.